Some glad morning when this life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away when the shadows of this life is over. I'll fly away like a bird from prison bars and slow. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away. See Messiah, oh glory. I'll fly away, oh glory. I'll fly away when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away. Amen, amen. Y'all can have a seat, and we are going to hear the message for tonight from Brother Felix. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Brother and sister. Ya casi estamos para terminar este estudio de la locura de José. We're close to finishing this lesson on Joseph and his crazy life. Y estamos en el capítulo, en la parte número 5. Part number 5. Y bueno, después de esta amarga vida y el sufrimiento de José, After this bitter and suffering life of Joseph, ya hemos estado viendo esta historia por más de un mes. we've been looking at this story for more than a month. Y finalmente podemos ver, como es común decirlo, José vio la luz al final del túnel. And at this point, we see Joseph reaching the light at the end of the tunnel. En una manera de decirlo, de que ya después de tanto sufrimiento ya viene a pasar a algo mejor. After all the suffering, he's finally finding something better. Así que del capítulo 42 al 50 marca ya el propósito, el motivo cuál José fue llamado por Dios. So in verses 42 to 50, we see the purpose why God allowed Joseph to go through such suffering. Así que en un resumen de lo que pasa de estos capítulos del 42 al 50, es algo más agradable. And in chapters 42 through 50, we see something more pleasing En el lado de José. as far as the life of Joseph goes. Pero vienen también una prueba para sus hermanos. But there's also coming a test for his brothers. Voy a voltear un poquito el abanico. Suena friolento y me da frío. Bueno, eso no lo tradujo Marcos, pero bueno, very cold. Y bueno, entonces ya vamos a ver aquí cómo va a tratar con José con sus hermanos. And now we're going to see how he's going to meet and
el comienzo. behave with Sí. his brothers. Entonces, si se recuerdan aquella visión o aquel sueño que tuvo José sobre el sol y la luna y las estrellas, allá en Génesis 37, 9 al 10, And remember the dream that he told to his brothers when he saw the sun, moon, and the stars. recordamos un poquito de lo que vimos al principio, ahí en 37, 9 al 10 dice así, dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? We're going to go back to chapter 37, verses 9 through 11. Then he dreamed another dream and told it to his brothers and said, Behold, the sun, the moon, and the 11 stars were bowing down to me. But when he told it to his brothers, his father rebuked him and said to him, What is this dream that you have dreamed? Shall I, your mother, and your brothers indeed come to bow ourselves to the ground before you? Entonces ya vemos a José ya en una posición más a su favor. But now we see Joseph in a more favorable position. Ya José ya está en un alto mando, He's in a very high position, en un alta, se puede decir en la potencia mundial en ese tiempo. the highest power in the world at that time. Oiga de cuenta que hoy en nuestros días llegó a Estados Unidos, algo así, And compared today to the strength and power of the United States. a la nación más poderosa. Entonces llegan sus hermanos ahí con José. And finally his brothers come and they meet him. Es lo que vamos a ver en este capítulo 42. Vienen sus hermanos y José los reconoce. So we're going to read in chapter 42 when his brothers come and meet Joseph and he recognizes his brothers. Entonces recordemos que todo ese sufrimiento que pasó José en su vida. Remember all the suffering that Joseph went through in his life. Lo maltrataban, lo golpeaban, They mistreated him, they hurt him, lo echan al pozo, lo venden y todo lo que pasó. they throw him into the pit and they sell him. Ya entonces en este capítulo 42 vienen los hermanos y los ven y los reconoce. And now in chapter 42 he sees his brothers once again and he recognizes them. Imaginemos un poquito cómo actuaríamos nosotros ante esa situación. Imagine how we would act in that situation. Entonces, si no es cristiano, pues, híjole, ya no me quiero ni imaginar. If you're not a Christian, I don't even want to imagine it. Por ejemplo, hoy en nuestros días familias se destruyen por falta de amor. A lot of families are destroyed today because of lack of love. Hermanos se pelean en casos o en casos hasta se matan por la herencia que lo dejaron sus padres. There's cases where brothers and sisters, they fight and even kill each other over inheritance left behind by their parents. Entonces, imaginémonos un poquito a José como él tenía todos los motivos suficientes para vengarse de sus hermanos ahí en ese momento. So Joseph in this moment has a proper motive to have vengeance against his brothers. Y tenía por qué hacerlo, tenía And he had motivos. plenty of good reason and motive to do it. Pero en José había más que algo así. But there was more to Joseph than just that. José tenía el amor de Dios. Joseph had the love of God. Y allí ya José, vamos a leer a Génesis 42, 6 al 11. Genesis 42, 6 to 11. Dice de esta manera, fíjense cómo actuó. Dice, y José era el señor de la tierra, quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron al rostro a tierra. ¿Se acuerdan el sueño? Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde han venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías son, por ver lo descubierto del país han venido. Ellos le respondieron, no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, siervos, nunca fuimos espías. Now Joseph was governor over the land, and he was the one
He was the one who sold to all his brothers, the people of the land. And Joseph's brothers came and bowed before him with their faces to the ground, as he had dreamed. Joseph saw his brothers and recognized them, but he treated them like strangers and spoke roughly with them. "Where do you come from?" he said. They said, "From the land of Canaan, to buy food." And Joseph recognized his brothers, but they did not recognize him. And Joseph remembered the dream that he had dreamed of them. And he said to them, "You are spies. You have come to see the nakedness of the land." They said to him, "No, my lord. Your servants have come to buy food. We are all sons of one man. We are honest men. Your servants have never been spies." Entonces aquí vemos cómo actúa José, ¿verdad? Era justificado de hablar áspero a sus hermanos. Joseph, we see how he treated his brothers, and he was justified in his treatment of them. Pero en todo eso lo tuvo que soportar, aguantar. But he had to hold it all in. Por amor. Out of love. Y fíjense lo que hace el amor. Vamos allí a 1 de Corintios capítulo 13. 1 Corinthians chapter 13. Y si vemos lo que es el amor, fíjense bien qué es lo que dice. See what love is. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El 1 al 3. Verse 1 through 3. If I speak in the tongues of men and of angels, but do not have love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all the mysteries and knowledge, and if I have all faith, as so to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and I deliver up my body to be burned, but not have love, I gain nothing. Y en los siguientes versículos podemos ver a José en estos versículos, del 4 en adelante dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Verses 4 through 7. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Así que esto lo vimos, que José era todo esto. And we see that Joseph was like this. Entonces, ya si usted en su casa quiere continuar hasta el versículo 13, léalo para su bien. So you can go back home and read the rest of this chapter for your own good. Pero podemos ver literalmente todas estas palabras vividas por José. Todo lo soportó. But we could see all these words manifested in Joseph. Así que todos estos sentimientos que tuvo ahí encontrados los detiene y hace un plan para traer a su familia y compartir de lo que Dios hizo con él. So he holds in all his feelings and he makes a plan, devises a plan to bring his whole family and to save them. Ahora recordemos que José es el segundo hombre más poderoso en sus tiempos. Remember, at this point, Joseph is the second most powerful man in all the nation. Así que él le tiende dos trampas a sus hermanos. So he makes deception towards his brothers. Allí en Génesis 42, del 6 al 11, From 6 to 11 in Genesis 42. dice de esta manera, dice, y José era el señor de toda la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron al rostro en tierra. Dice, y José cuando vio a sus hermanos, le conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, que fue lo que quería poner atención aquí, que les habló duramente. Now Joseph was the governor over the land, and he was the one who said to all the people of the land. And Joseph's brothers came and bowed themselves before him with their faces to the ground. Joseph saw his brothers and recognized them, but he treated them like strangers and spoke roughly to them. Entonces, si vemos ahí, más adelante, como leímos ahorita, los acusa como si fueran unos espías. Later on, Joseph accuses his brothers of being spies. Y ellos pues discuten con él y dicen que no lo son. And of course, they defend themselves, saying that they are not. Entonces,
Ya después más a tiempo lean en su casa estos versículos y vean qué tan detalle da esta historia. And we're going to go back and read the rest of the details of this chapter. Entonces, vemos aquí a estos hermanos que pues no le conocieron. So we see these brothers that do not recognize him. Después de todo este tiempo de soportar todo esto, José After all this time of being supported, le tiende la primera trampa les hace en la comida que ellos compran. so the first deception he does is within the food that he gives to them, sells to them. No lo vamos a leer todo por falta del tiempo, pero él les mete su dinero atrás en los costales. So Joseph makes them put the money they used to buy the food back inside their bags. Y van y los alcanzan y dicen, todavía les dan ayuda y ahora quieren robar. And so they go and catch up to them. Hey, we were trying to help you by selling you this stuff, but instead y'all guys try to steal from us. Y ya vienen, dan toda la historia, leanlo en su casa, pero la segunda trampa es un poquito más fuerte. And then the second one is a little bit rougher. Y esta está ahí en el capítulo 44. In chapter 44. José pone a sus hermanos en su carga de ellos, pone su copa de José. In the bags of one of his brothers' bags, he puts his own cup. Específicamente en su hermano su hermano de sangre, Benjamín. Specifically in his blood brother, his full brother Benjamin. Ahí pone la copa de él. He puts his cup inside of his bag. Y manda a que les busquen y le encuentren la copa. And so they go and find him, and they find the cup inside of his bag. Y ahí José les dice que solo el que fue el culpable, el que tenía la copa, era el que se iba a quedar y sería el esclavo de él para siempre de José. And Joseph says, only the one who is found with the cup has to stay here and will be a slave to Joseph. Entonces, no sé si se recuerdan quién fue el que conspiró todo este plan de vender a José. I don't know if you remember who conspired this entire plan against Joseph. ¿Quién quiere? Does anyone remember who it was? Judá. Judah. Judá fue el que hizo este plan de venderlo. He was the one that made the plan to sell him. ¿Mande? Pues sí, pero fue el que les dio la idea, ¿verdad? De que lo vendieran. Entonces, bueno, vemos aquí a Judá interceder para salvar a su hermano y le explica todo lo terrible que sería que él pasaría o que pasaría si todos sus hermanos llegaran sin Benjamín. And now Judah, the same one who concocted the plan to sell him, is now defending his brothers, trying to save him from, and telling him what would happen to his father if they would come back home without their brother Benjamin. Ya había cometido un error una vez. He already committed an error once. Y no lo volvería a cometer dos veces. And he didn't want to commit it a second time. Y le pide a José, le dice rogándole y suplicándole que tomara él su lugar, que se quedara él por su hermano. And so Judah says, please take me in his stead. Y pues es algo duro, ¿verdad? Que él sabiendo lo que estaba haciendo José. And it's something tough to see that Joseph knew exactly what he was doing. Porque estaba probando a sus hermanos. Imagínense toda esa tensión que tenía. So imagine all the tension and resentment that he had against his brothers. Y la Biblia nos habla de esto aquí ya en el capítulo 45. In chapter 45. Del 1 al 9. Como digo, ahorita es un resumen, pero léanlo en su casa para que vean bien esta historia. And we're going over these chapters quickly, but you can go back and look at the details. Entonces ya ahí en el versículo 45 del 1 al 9 dice así, versículo 1, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer a José y a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. 1 y 2. Genesis 45, 1 and 2. Then Joseph could not control himself before all those that stood by him. He cried, make everyone go out from me. So no one stayed with him when Joseph made himself known to his brothers. He wept aloud so that the Egyptians heard it, and the household of the Pharaoh heard it. Y dijo José, el versículo 3 dijo José a sus hermanos, yo soy, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. And Joseph said to his brothers,
I am Joseph. Is my father still alive? But his brothers could not answer him, for they were dismayed at his presence. Imagínense en la escena, ¿verdad? Después de 13 años que no vieron a su hermano. So imagine, after almost 13 years of not seeing their brothers, En el transcurso de esto que está pasando ya ahorita, sus mismos hermanos dijeron en el capítulo 44, dice, todo esto nos está pasando porque vendimos a nuestro hermano. in the previous chapter, all the brothers were discussing among themselves, saying, this has happened to us because we sold our brother into slavery. Sus hermanos jamás pensaron que su hermano jamás imaginaron lo que iba a pasar así de esta manera. Joseph's brothers never imagined to see him again, especially in this position. Por eso ni en cuenta, como se dice así, ni tantito pasó por sus mentes que fuera José. They couldn't even imagine seeing Joseph. Yo cuando oí esta historia me quebró, me hizo llorar, ahorita me estoy aguantando. And it brought me to tears reading the story. Dice versículo 4, entonces José dijo a sus hermanos, acercaos a mí ahora. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. So Joseph said to his brothers, come near to me, please. And they came near, and they said, I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt. Fíjense bien cómo, por eso vimos el amor que tiene José. And we see the love of Joseph. Dice en los siguientes versículos todo el detalle que hay en estas palabras. Dice, ahora pues, no se entristezcáis, no se pongan tristes. Dice, ni se pasen de haberme, ni os pese de haberme venido hasta acá. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El versículo 5. Verse 5. And now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. Dice, pues ya habiendo 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá nada, no habrá cosecha ni siega. For the famine has been in the land these 2 years, and there are yet 5 years in which there will neither be plowing nor harvest. Pero si vieron en el versículo 5, ¿quién fue el que vendió a José? Remember, who was it that sold Joseph? Dios. Dios. God. Dios. Dice el versículo 5, pues ahora pues no se pongan tristes, perdón. Dice, ni les pese haberme venido hasta acá. Dice, porque Dios para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así que todo esto lo hizo Dios. So God sent him to Egypt. That was his plan. Y el versículo 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaos posteridad sobre la tierra, para darlos vida por medio de gran liberación. Verse 7, and God sent me before you to preserve for you a remnant on earth, and to keep alive for you many survivors. Ahora los hermanos reconocieron el error que habían hecho. So his brothers realized the error that they had committed. Dijeron, todo esto nos acontece por lo que hicimos con nuestro hermano. They were saying all of these bad things are happening because of what we did to our brother. Es por eso que es lo importante que es el arrepentimiento. And that's how important repentance is. Solamente la salvación se consigue por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. We can only attain that salvation through repentance first. Y aquí los hermanos se arrepintieron de tal error que habían hecho, de lo que hicieron. And his brothers, they had repented of what they had done to their brother. Y José trata de suavizarlos, de confortarlos. And Joseph tries to comfort them. Que no se sientan culpables por lo que hicieron. So that they don't feel guilty for what they have done. El versículo 8 le dice, así pues, no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Verse 8, so it was not you who sent me here, but God. He has made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and ruler over all the land of Egypt. Dios era plan que tenía para todo esto. Dios lo tenía, como decía un superhéroe mexicano, lo tenía fríamente calculado. It was coldly calculated, this entire plan. I think Chaco he didn't know Chapulín Colorado, right? No. You know the red grasshopper? It's a super high power. Bueno, ya. Entonces, Dios era un plan de Dios perfecto. It was a perfect plan of God. Y el versículo 9 le dice, daos prisa, id a mi padre y decirle,
así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Hurry and go up to my father and say to him, Thus says your son Joseph, God has made me Lord over all of Egypt. Come down to me and do not tarry. Así que ya vemos de aquí en adelante una historia muy bonita, el fruto de todo este sufrimiento. We see the culmination and the fruit of all these trials and tribulations. Y qué bonito, ¿verdad? Que Dios, todo el propósito que Dios tenía para José y todo este sufrimiento, cómo pasó todo esto para que aconteciera esto. We can see how God purposed all these things to happen to Joseph, the suffering, in order for him to get at this end point. Y como les decía, cuando yo leí por primera vez esta historia me quebró. And the first time I read this story, it broke me. Primeramente, como ya les he dicho muchas veces, yo antes de ser salvo leí la Biblia. Before being saved, I would read the Bible. Y según yo conocía a Dios. And according to myself, I knew God. Y cuando iba leyendo todas estas historias me enojaba con Dios. And I would get angry when I read the stories in the Bible. Y cuando vi a este Dios, And when I saw this God, que no era el Dios que me platicaron, was not the God that they spoke of. cuando veo esta manera de obrar en Dios en las personas, The way that God works in people, fíjense bien, todo el sufrimiento, in suffering, todo lo que tuvo que pasar José, everything that Joseph had to go through, todo el drama de su vida, all the drama of his life, todo el sufrimiento de la gente que tenía que pasar por esta hambruna y escasez, and all the suffering of the people that had to go through this famine and this drought, y donde miles de personas murieron. and where thousands of people died. Que si se recuerdan, la semana pasada hablamos que cuando el río Éufrates escribieron esa lectura, cuando estaba seco, dijeron, cuando vean estas letras, lloren. Remember last week we spoke about that inscription on that rock in the bottom of the Euphrates that said, when you can see this, it's time to cry. Así que cuando yo veía todo esto, cómo actuaba Dios, yo decía, ¿cómo es posible que pueda ser un Dios de amor? And I asked, how can this be a God of love? ¿Estaría yo loco para decir que eres un Dios de amor? Would I be crazy to say you were a God of love? Y esto es lo que toda la gente piensa de Dios cuando no lo conoce. And that's what all people say of God when they do not know Him. Y yo era uno de esos. And I was one of those people. Y me causaba ira contra Dios. And it caused me to have hate towards God. Y fíjense yo cómo actuaba. Yo decía, ¿por qué no solo mandas la lluvia y que haya alimento? And I told myself, why didn't you just send the rain and send food? Y me hacía muchas preguntas. And I would ask a lot of questions. Y muchas personas inconversas que no, los que atacan mucho a Dios, se hacen estas mismas preguntas. And a lot of people that are not non-believers ask these same questions. Entonces, si una persona no conoce a Dios, no lo entenderá jamás. If a person does not know God, they won't understand Him ever. Porque estas cosas son locura. Because all of this is craziness. Entonces, si la persona no conoce a Dios, nunca va a poder entender todo esto que Dios hace. If a person does not know God, they won't understand all these things that God does. Tengamos en memoria que Dios es santo, Let's have in our memories that God is holy. santo, santo. Holy, holy. Fíjense bien, vamos a Números 14:18. Numbers 14:18. Dice así como dice que es Jehová, dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. The Lord is slow to anger and abounding in steadfast love, forgiving iniquity and transgression, but He will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation. Para que podamos entender un poquito cómo es Dios, So we can understand a little bit who is God and how He is. debemos de entender estas cosas. We should understand these things. En esos tiempos, In those times, por causa del pecado de Adán y de Eva, hubo separación entre Dios y los hombres. as a cause of sin, there was a separation between God and man. El ser humano se dio a la idolatría, a adorar dioses paganos. Humans gave in to idolatry and worshiped pagan gods and idols. Entonces Dios había escogido a un pueblo, que es por medio de Jacob, la nación de Israel. And God chose a nation through Jacob, Israel. Y Dios desde el principio de esta nación de Israel
era con Jacob y sus 12 hijos. And this nation began with Jacob and his 12 sons. Y aquí es el principio donde los mete Dios en un mundo de idolatría. And God puts them in the midst of a world of idolatry. Desde ahí, desde el principio, por eso este libro se llama Génesis. From the very beginning, that's why this book is called Genesis. Ahí Dios trae a esta nación que había escogido y la mete en el mundo de pecado, en Egipto. God brings this nation that He has chosen and He puts them in the middle of Egypt. En un mundo donde tendrían seguridad, In a world where they would have security, seguridad económica, economically speaking, las mejores cosas de su época, the best things of their age, lo mejor que el mundo le podía dar en ese tiempo. the best things that they could be offered to in that Dios day. los trae en ese mundo de prosperidad. God brings them into this world of prosperity. Y eso es lo que el mundo de pecado de Egipto es lo que hace. Eso es, por ejemplo, todas los medios, todo lo que es del mundo, así es como los apapacha a las personas con cosas buenas. And these things of the world is what attracts people. Y así lo vemos en el mundo espiritual. And we see it also in the spiritual world. Pero si usted no conoce cómo terminó esta nación de Israel, But if you know how this nation of Israel ended, con todas estas comodidades, mejorías, with all these commodities and all these great benefits, se quedaron ahí, pero al final terminaron en esclavitud. but at the end of their time in Egypt, they ended up being slaves. Y sigan leyendo la Biblia, lean mucho la Biblia. And you continue reading on, you can see in the rest of the Bible what happens to them. Entonces ya después de que José pasa, la nación queda atrapada en esa nación y queda esclavizada. So we see later on the descendants of Jacob and Joseph, that they become enslaved in Egypt. Así que también al final de toda esta prosperidad en las personas que buscan estas cosas, al final también quedan en esclavitud. And it's good foreshadowing of people that give in to the commodities and the pleasures of the world, they will also be enslaved. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo conocería esta nación a un Dios todopoderoso si no lo conocían? How could this nation know God, know this all-powerful God? ¿Cómo esta nación iba a conocer a un Dios poderoso? How could this nation know this all-powerful God? Con un propósito, Dios no solamente los metió ahí a Egipto, And with the purpose, God put the nation of Israel inside of Egypt. porque Dios se manifestaría con esta nación para que vieran su poder y su gloria. That way He could show His power and glory in this nation. Y esa es la única manera que tú puedes conocer a Dios, And that's the only way you can know God, con viendo su poder y su gloria. by seeing His power and His glory. Porque recordemos las cosas del mundo, lo que el mundo ofrece, lo que la nación de Egipto espiritualmente, el mundo de pecado ofrece, es confort, una vida próspera. Because what this world offers, this world of sin, this world of Egypt, is comfort and pleasures. El mundo adora a Satanás inconscientemente. And this world unconsciously worships Satan. Ya el mundo que lo proclama, bueno, esta religión satánica que tiene varios nombres, The satanic religion that has various names, ellos lo dicen claro que Dios es malo they say that God is bad. y que Satanás es bueno y él ofrece todo lo bueno de este mundo. And they say Satan is good, he offers all the good things of this world. Hay testimonios de cantantes que es tonto decir que le vendí la alma al diablo, It's really ridiculous to say that they sold their soul to the devil. pero cuando sale un cantante o un actor o ellos los pasan por estos rituales. But a lot of actors and musicians, they put them through these rituals. En realidad no vendió su alma al diablo porque ya era del diablo. In reality, they didn't sell their souls to the devil because their souls already belonged to them in the first place. Solamente le dan una membresía como que, ok, te vamos a hacer famoso. They just have this naming of them, so they become famous. Es por eso que el mundo está bajo el maligno y eso es lo que ofrece el mundo. And this is what the world offers. Así como llegó la nación de Israel a Egipto. Just the way that the nation of Israel was inside of Egypt. Pero el final es un final de esclavitud. But at the end, after all this pleasure and commodity, is a life of slavery. Entonces, ¿cómo conocería Dios hace este trabajo,
ya de aquí entra este nuevo plan de Dios para con esta nación, So now we see the new plan of God for this nation para mostrar su poder y su gloria. to show His power and His glory. Y también nosotros, si queremos conocer a Dios, o como yo lo conocí, If we want to know God as the way I have known Him, fue porque iba a ver su poder y su gloria. it's because He was showing me His power and His glory. ¿Y cómo lo iba a conocer yo a este Dios poderoso? How would I know this God all powerful? Pues Dios no me dio riquezas, God did not give me riches. no me dio poder, He didn't give me power. no me dio mucho menos grandeza, He didn't, much less any greatness. pero me hizo ver su gran poder. But He allowed me to see His great power. Y esa es la única manera que vamos a poder conocer a Dios. And that's the only way we will be able to know God. Es por eso que yo muchas veces predico en contra de este evangelio de la prosperidad, And that's why I often preach against this prosperity gospel. lo que todo se enfoca en las cosas de este mundo, The people that focus on the things of this world, propiedad financiera, prosperidad financiera, todo lo que es de este mundo, financial prosperity, and all the things that are of this world, y las obtienen, and they obtain them. pero al final terminan esclavizados, But como at la the- nación de Egipto. But at the end, they will end up like slaves, just as Israel was. Así que hasta que verdaderamente conocemos a Dios, So until we truly know God, es cuando vamos a poder ver su gloria. that is when we will be able to see His glory. Y si tú quieres conocer al Dios verdadero, And if you want to know the true God, al Dios de la Biblia, the God of the Bible, Dios te pasará por pruebas, God will put you through tests. Dios te va a pasar por tribulaciones, He will put you through tribulations. Dios te va a pasar por rechazos, God will put you through rejection, por desprecio, despisement. las personas te van a odiar. People will hate you. Así que la vida cristiana no es fácil, So the Christian life is not easy. pero lo que sí Dios garantiza es que siempre, siempre Dios va a estar con nosotros. But what God does guarantee is that He will be with us at all times. Es por eso que en esta historia de José, That's why in this story of Joseph, cuando yo la leí y vi la manera de obrar de Dios en la vida de José, when I saw the way that God worked in Joseph's life, como les dije, yo conocía a un Dios que era muy bueno, que nunca se enojaba. because I thought of God as a very good God that never got angry. Ahora cuando les ponen, he visto fotos donde le ponen a Jesús así, les hace así. And you see even photos of Jesus where He's all happy and giving a thumbs up. Ahora, yo no cuestiono que las personas sean salvas o no, And de las que No. se les predica eso. No, yo no cuestiono si son salvas o no son salvas. I don't question the people, whether those people were saved. Pero lo que sí veo es que todavía están en Egipto esas personas, But I see that they're still in Egypt, en el confort de la vida ahí. in the comfort of the life. Pero there. hasta cuando Dios nos saca por el desierto Until God takes us into the desert, y hasta que nos lleve a la tierra prometida, until He takes us to the promised land. entonces es cuando es un proceso en nuestras vidas. It's that process in our lives. Y aquí la cuestión es ver en dónde estamos. And the question here is, where do we stand? Seguimos buscando las cosas del mundo en el placer, Will we continue seeking the pleasures of this world, en ese lugar de confort. in that place of comfort? ¿Cómo se dice confort en español? Confort. Bueno. Y muchas personas no se quieren mover de ahí, de lo bonito, de lo agradable. Many people don't want to leave that comfortable place. No quieren salir al desierto, They don't want to go to the desert. pero cada quien va a querer escoger su camino, ¿verdad? But everyone would choose their own path. Pero si conocemos al Dios verdadero, But if we know the true God, vamos a poder ver su gloria. we can see His glory. Y como les dije, Dios ahorita me ha pasado por varias pruebas. And I have personally gone through many tests. La primera casi fue cuando comencé en el camino. The first is when I first started following. Y así ahorita tengo 14, ¿cuántos años tengo ya? Se me olvidó cuántos años tengo en el camino, pero todavía soy pequeño. I'm so young. Sí, pero Dios me ha pasado por diversas pruebas But God has thrown so many different tests at my way. y en ninguna me ha dejado. And not a single one of them has He left me alone. Me ha pasado por de todo tipo de pruebas. I've gone through all types of problems and tests. La única que me falta es que me azoten, pero espero nunca llegue. And I only wait for them to actually beat me, but I hope they don't come anytime soon. Cuando pasamos, esta es la que más me conmocionó, así de cuando íbamos para México And I thought when I went to Mexico, y íbamos, pues era un viaje rápido.
que Nope. teníamos que ir. And it was a short trip where we had to leave. Y pasando la frontera que nos detienen. And when they hold us up at the border, En esos tiempos no, las personas que daban testimonio era porque les quitaban la camioneta o lo que trajeran, people give testimonies of them being stripped of their money and their cars. les quitaban el dinero They take their money y pues los dejaban a pie ahí. and they would leave them on their feet. Ya si eso era lo mejorcito, ya si le iba mal pues lo colgaban o le mochaban la cabeza o lo echaban en una bolsa y And así. if they did something really bad, they would cut off their heads, throw it in a bag, something just horrific. Eran los tiempos más crueles que estaban los ataques allá en México. And at that point, it was the cruelest, harshest time in Mexico. Cuando ya iba para México porque tuvimos que ir de emergencia And when we had to go, because of an emergency, to Mexico, y cuando vemos que uno venía atrás y el otro me salió enfrente y nos paran, when we see a car come in front of us and behind us, yo ya iba bien orado, ya iba ready, I was ready there, praying and ready to heaven. to go to heaven. Y luego nos paró este carro y se bajó el otro acá. Y yo pude ver cómo esas personas no se acercaban a la camioneta, no, nomás le daban vuelta y me hablaban de lejos. These persons got out of the car in front and behind me, and they just went around. They didn't get close. They just spoke to us from far away. Y yo llevaba pues a David y a Fel y pues esas personas andan drogadas, no saben qué les vale, ¿verdad? I had my children there with me, and I told them these people must be on drugs or something. They don't know what they're doing. Y yo dije, pues ya, que hasta aquí se acabó, aquí llegamos. And I said, this is where it ends. Pero eran unos ladrones buenos. But they're good thieves. Nomás nos pidieron una... Yo le saqué el dinero que le di y podrían quitarme la cartera fácilmente, pues traía ahí un semejante cuerno de chivo. They could have taken more from me, but they just took what I gave them. Y bueno, entonces, yo no sé qué vieron esas personas, So I don't know what those people saw, pero yo supe que la presencia de Dios estaba ahí conmigo. but I knew the presence of God was there with me. Y hay muchos testimonios, así que esa es la manera que vemos el poder de Dios, And in that way we can see the power of God, lo que Dios hace. what God does. Ya en un tiempo vimos cómo Dios usó su poder para sacar a la nación de Israel de Egipto. And we might see later on how God uses His power to save the people out of Egypt. Y Dios no ha dejado su mano, no ha cortado su mano para darnos ayuda todavía. And God has not cut His hand to give us help. Y ya nos vamos. Esta es la última cita que tenemos ahorita. And this is the last verse that we Y have. dice Mateo 28, 19 y 20. Matthew 28, 19 and 20. Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes el domingo, el miércoles y nomás los días de culto. No, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always to the end of the age. Gracias a Dios, creo que aquí todos conocemos a este Dios. Thank God that everyone here, we know God. Y creo que todos he visto su poder y su gloria. And I think we've seen His power and His glory. Pero si los que nos ven y no le conocen aún, pues vengan a Él. But those that don't know Him, come to Him. No es enojón, He's not angry. sí, nos da con la vara, He does have the rod, pero es por nuestro bien. but it's for our own good. Así que Dios les bendiga. Vamos a terminar en esta tarde y le voy a pedir a Luz si nos despide Let's pray en dismiss. oración. Gracias te damos, Señor, una vez más, Padre bendito, por este día, Señor, más de vida que tú nos has dado. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor, expuesta en esta noche para tu celestial. Permite, Señor, que acatemos eso, Señor, en nuestras vidas, Padre bendito. Que no sigamos viviendo, Señor, como lo que ofrece Egipto, Señor, como en este mundo, Padre celestial, sino que cada día, Señor, vayamos, Señor, creciendo más y más en tu gracia y en tu palabra. Llévanos con bien a nuestra casita, Padre celestial, y que podamos, Señor, descansar, Señor, en el resto de este día, Padre celestial. Mañana
Que les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Bless you. You're dismissed.